pequeño elemental ahí, una pequeña estructura que tiene, pues era un dios relativo al tiempo, a la cosecha o al bienestar, ¿verdad? Seguramente pues todos alguna vez nos hemos puesto a observar el sol y lo hicieron los antiguos habitantes de la Tierra. Empezando por un observador aquí en el centro de la bóveda celeste. Todo lo que platiquemos hoy vamos a hablar de hora solar. Siempre cuando hable yo de hora solar, de hora, me refiero a la hora solar. Si por algún motivo es otra, yo les hago la aclaración, pero vamos a hablar aquí de hora solar. Nos desconectamos de los relojes. Entonces empezamos con un observador al centro de esta bóveda celeste. Conforme pasa el año, si ellos se paran aquí y ven hacia el oeste, ustedes van a ver, vamos a ubicarnos en el principio digamos en diciembre. Ustedes saben que en diciembre el sol está más al sur en el horizonte, y conforme avanza el año, diciembre, enero, febrero, marzo, llega un punto tal que vemos salir exactamente por el este al sol, y conforme avanza abril, mayo, junio, llega un punto en que el sol, por así decirlo, se detiene, ¿verdad? Y el mismo proceso se da al ponerse el sol. Es decir, al ponerse, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, se pone exactamente por el poniente, y si trazáramos un arco, veríamos que exactamente nos sale el oriente, se pone el poniente en los equinoccios. Continúa su trayectoria del sol hacia el sur, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y otro aspecto importante también es que dependiendo de la latitud donde esté el observador, estas alturas solares van a cambiar. Conforme nos vamos más al norte, la bóveda celeste, así como la tenemos, se va inclinando hacia abajo. Es decir, si vamos aquí estamos en latitud 25, si vamos a latitud 50, pero así decirlo, pues evidentemente esta altura va a ser la mitad de la que tendríamos aquí en Torreón, igual a la de cualquier altura del sol, ¿sí? Y al revés, si nos vamos hacia el sur, la bóveda que está inclinada tanto así, y vamos al sur, se va a ir levantando, ¿sí? De tal manera que en el Ecuador sería el plano del este-oeste sería perfectamente perpendicular a la línea equinoccial. La línea equinoccial sería este-oeste. Y un tercer punto importante para entender todo esto es que en el momento que el sol, estamos hablando que el sol es el que se mueve, por facilitar las cosas, en el momento en que el sol cruza por el plano vertical del eje norte-sur, es justamente el mediodía solar. También aquí todo va a ser solar, ¿verdad? Porque si no es mediodía, son las 12, pues no, todo el sol está allá y faltan 2 horas para que sea el mediodía, como hoy. Entonces, en este punto el sol alcanza su máxima altura y es justamente cuando cruza por el plano norte-sur, ¿sí? Si tienen también preguntas o alguna aclaración, pues por favor. Este es un ejemplo de una observación aquí en Torreón, en una azotea casera cualquiera, ¿verdad? Vemos el mismo punto, cómo se mete el sol en el equinoccio, va hacia el norte, en este caso por poniente, hasta que topa en el solsticio de acá, regresa, vuelve a pasar por el área del punto equinoccial, llega a diciembre, el solsticio y regresa. Y así lo concebían, lo entendían y lo empezaron a observar los antiguos. He estudiado lugar prácticamente a los calendarios. Esto que estamos comentando aquí no es más que el principio de los calendarios, ¿verdad? Conforme el sol se va hacia el norte o hacia el sur, son las que ahora conocemos como estaciones, y en la antigüedad fue lo que dio origen a los calendarios. Entonces, hago un paréntesis dentro de la plática para medio introducir a lo que es el concepto del reloj de sol. Si ubicamos aquí, si se puede ver que hay un poste, vamos a suponer que es el poste que tenían ahí los inditos estos de Borneo, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que ya ustedes están visualizando. Este sería un reloj de sol horizontal. Aquí no es la idea practicar el reloj como tal, sino que ustedes vean que este eje corresponde al eje polar de la Tierra, ¿sí? Y vemos que en una fecha, esta curva, si ustedes trazan cada hora la sombra de este poste a lo largo del día, pues van a empezar que tienen ustedes una sombra mucho más larga. En este punto se va cortando hasta que llega el mediodía, cruza el sol
por el plano norte-sur y luego sigue hacia el poniente. Si ponemos marcas cada hora del reloj convencional, ¿verdad? Tendríamos una curva, en este caso en verano, que sería de este tipo. Así sería una curva en el solsticio de verano. Si venimos después a este mismo punto y trazamos en el equinoccio seguimos la misma línea, por así decirlo, de las sombras de este poste vertical, obtendríamos una línea recta, que es la línea equinoccial en los relojes horizontales y en otros también verticales. De igual manera, en el solsticio de verano tendríamos una curva de este tipo. Entonces, aquí dos conceptos importantes. El reloj de sol, pues no es más que una proyección de la bóveda celeste en un plano, en este caso es horizontal, podrá ser vertical, podrá ser ecuatorial o de otro tipo, y al final de cuentas vamos a tener lo que ya más adelante veremos como un reloj de sol. Pero este es el principio. Aquí está el sol, ¿verdad? Y por este punto, que era una pelotita puede ser, vamos a trazar las curvas, los arcos diurnos, así se les conoce ahí en el mundo de los relojes de sol. ¿Sí? Y si nos extendemos un poco más, podemos ver que este punto coincide con lo que sería el eje polar de lo que posteriormente formará un reloj de sol horizontal. Esto no es para medio ubicarlos, lo vamos a ver más adelante con más detalle. Y nos revisamos con el hombre primitivo. Ya ustedes conocen los observatorios que había en este caso en Inglaterra, Stonehenge. Ahí está una fotografía en el solsticio de verano. Ya ven que ahí van los ¿cómo se diría? Los neodruidas, ¿verdad? Los que se creen que son sucesores de los druidas y van y se visten de blanco y hacen oraciones y se concentran en el cosmos, ¿no? Y de igual manera, pues en China se tienen evidencias de que de hace aproximadamente 3000 años ellos ya tenían algún tipo de observación astronómica. Aquí se ve una ilustración donde también los chinos están, por medio de un poste vertical, haciendo marcas en el piso para encontrar las marcas del calendario que en este caso aplicaría para ellos. O bien las fechas solsticiales. El extremo, solsticios, no son más que el extremos del calendario, ¿verdad? Final de cuentas. En Mesoamérica también no nos escapamos de... Vamos a pasar de este lado. No nos escapamos de tener allí trabajos relacionados con la observación astronómica. Ya en 1200 a.C., muchas ciudades importantes en Mesoamérica ya tenían orientaciones sobre el eje norte-sur. En Monte Albán, por ejemplo, tienen ahí, entre otros puntos importantes, lo que es una cámara subterránea para observar el paso del sol por el cenit, y sobre eso ellos hacían sus cuentas para establecer las fechas en su calendario. Es decir, lo importante es que el hombre primitivo en todas las culturas tenía ya observaciones y marcas para, por lo pronto, establecer calendario. ¿Sí? Es el inicio de los calendarios y empieza a aparecer algunos instrumentos científicos para digamos, de alguna forma concretar esas observaciones y aplicarlos en la vida práctica. Vamos a echar un repaso hacia la antigüedad. Este es un reloj de sol egipcio, tiene alrededor de 1500 años antes de Cristo. Existe físicamente, al menos un ejemplar está en uno de los museos de Berlín. No es más que aquí está la ilustración de cómo funciona. De acuerdo a la altura del sol, pues será la sombra de este lado del Merket, se llama Merket. Y aquí tiene, simplemente lo ven, tiene marcas, seguramente indicado lo que eran para nosotros ahora las horas, ¿verdad? No sabemos cómo eran para ellos, pero eran marcas de tiempo. Entonces, en Egipto ya lo tenían bien identificado. Ya hay evidencias, inclusive hay pinturas también donde aparece ese esquema. Anaximandro en el siglo VI también, ya en este plato, en este jarro, no sé qué es, ya aparece ahí un reloj de sol como tal, lo vamos a conocer en el futuro, pero como los que ellos usaban en aquel tiempo. Esto del reloj de pies, aquí ponemos un griego, pero sale precisamente ya de la observación, ¿verdad?, de que hay una proporción entre la longitud del pie y la altura de la persona, de tal manera que si ellos cuentan
a través de algunas tablitas por ahí o números, ellos podían contar la longitud de su sombra en pies y de ahí establecer qué tiempo faltaba para alguna actividad. Lo pongo aquí porque todavía en el siglo pasado, hace no más de 30 años, todavía en España, cerca de Valencia, las tandas de riego en esa área se medían precisamente con relojes de pies, de ahí, ¿verdad? Todavía se usaba. Y lo interesante es de que el reloj de pies es un reloj de altura y depende desde luego de la longitud de la persona, pero depende de la posición donde estemos ubicados. O sea, no va a ser lo mismo la sombra en Valencia que, por ejemplo, en Chiapas, a la misma hora. Entonces, los relojes de altura están diseñados para una sola latitud en particular. Si nos movemos, pues ya va a cambiar todo, porque la curva esta de sol que veíamos, pues van a dar sombras más largas. Entonces, para una localidad particular, se puede hacer un reloj de sol. Más adelante lo podemos ver. Esta es una ilustración de cómo sería un reloj excavado griego de aquella época. ¿Sí? Vamos a verlo de nuevo. A lo largo del día, así verían ellos el paso del tiempo. Vean ustedes adentro, en la parte cóncava, y ya están las divisiones de lo que hoy llamamos horas. ¿Sí? También tienen 3 curvas principales. Esas 3 curvas pues son la línea equinoccial, la línea de solsticio de verano y la línea de solsticio de invierno. O sea, ya en esa época se usaban los relojes de sol de forma rutinaria, por así decirlo, en edificios públicos, etc. Tan es así que en el siglo VI, después, antes de Cristo, esta es la Torre de los Vientos en Atenas. Se sabe perfectamente que tenía, en cada uno de esos 8 lados, tenía relojes de sol. Ahí. Pues era seguramente de uso público ahí, ¿no? También, desde luego, pues los romanos se llevaron la cultura griega, se llevaron su manera de medir el tiempo, y ponemos como un ejemplo, como anécdota. Les comentamos que Augusto mandó traer de Egipto un obelisco ofrecido al sol, y lo trajo en el campo Marte con la idea de poner ahí un reloj solar. Aquí viene ya la discrepancia o la discusión de que Plinio en sus escritos dice muy claramente que el objetivo de este obelisco era marcar un calendario, no tanto hacer un reloj de sol. Algunos autores han especulado que se elaboró, se construyó un reloj de sol gigantesco por la altura del obelisco, pero no hay evidencias de ello. De lo que sí hay evidencias es de que en lo que sería la línea norte-sur de ese obelisco es lo que en términos de relojes de sol se llama línea meridiana. La línea meridiana no es otra cosa que la línea norte-sur. Entonces, cuando el sol pasa al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, el sol a lo largo del año va a dar una sombra corta en el caso del verano y más larga en el caso de invierno. Y como ya les dije al principio, pues estos signos que están aquí no son otros más que las constelaciones del zodiaco. Entonces, ahí el objetivo del obelisco de Augusto pues era trazar un medidor de calendario para calibrar pues sus actividades anuales o estacionales que tenían los romanos. De esto sí han encontrado evidencias, han encontrado ahí algunos placas o piedras que marcan esta línea meridiana. De lo del reloj de sol no hay una evidencia. Siguiendo con los romanos, aquí está Pompeya, ahí está un reloj de sol, ya acercándose. Pueden encontrar ustedes que ya desde los babilonios, ¿verdad? Y desde luego los griegos, cuando más los romanos, dividían el día en 12. El día, digamos, el sol, de que sale a que se pone el sol, ese intervalo lo dividían en 12, digamos, horas, vamos a decir que son horas. Y todas, pues evidentemente, que
no eran horas iguales como las que tenemos nosotros ahora. En el invierno, pues el día es más corto, por lo tanto las horas, entre comillas, son más cortas. En vez de tener horas de 60 minutos, posiblemente, sacando los números, pudiera ser de, no sé, de 50, de 45 minutos en el invierno. En cambio, en el verano, pudieran ser de 70 o 75 minutos las horas, ¿sí? Y nada más en el equinoccio, cerca del equinoccio, que se llama por ahí, las horas sí serían de 60 minutos, ¿sí? De los nuestros, ¿no? Esto es importante porque esta contabilidad de las horas se va a mantener prácticamente hasta el siglo XIII, XIV, ¿verdad? Porque no hubo otra forma de medir con más precisión el tiempo. Pero también, ¿qué pasaba en las noches cuando no había luz? Bueno, pues había otras maneras de medir el tiempo. Las clepsidras, ¿verdad? La clepsidra no es más que dos recipientes que sueltan un líquido, en este caso agua, con unas marcas, y dependiendo de en qué marca vamos, pues será el tiempo que ha transcurrido o que falta para que se llene la famosa clepsidra, ¿no? Estos son otros tipos de clepsidras más sofisticados, inclusive con engranes y todo, y aquí ya tal vez es una ilustración no real, pero se puede construir un reloj de agua con manecillas como las usamos nosotros, ¿no? Este es un poco más sofisticado, tal vez más preciso, si es que así lo queremos ver. También otra manera que tenían de medir el tiempo, pues es con velas, ¿verdad? Cada vela tenía unas divisiones y cada división pues es el equivalente a la hora. El muy conocido reloj de arena y también otros de aceite. Este pedestalito, este postecito tenía marcas también, se llenaba de aceite y mientras estuviera limpio, etcétera, y la calidad de la mecha fuera buena, pues más o menos podríamos decir que en un cierto tiempo nos marcaba, es decir, este aparato nos marcaba las horas, los minutos, de acuerdo a lo que necesitábamos. Y el más, digamos, preciso o más relacionado con los relojes de sol, pues es el nocturnario, que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, no es más que un dispositivo, ¿verdad? Como lo ilustra aquí este dibujo de edad media aproximadamente. A través del orificio se ve la estrella polar, se ubica la estrella polar. Esta regla, en el caso de medir con la estrella polar, se alinea con las dos apuntadoras de la constelación de la Osa, y el círculo interior nos va a dar la hora sideral relacionada con las estrellas. Este instrumento, pues ustedes pueden ver aquí dos ejemplos reales, ¿verdad? Había algunos realmente fantásticos y persistieron y se pueden usar todavía hoy. Podemos hacer nuestro nocturlabio y usarlo aquí en las sesiones de la sociedad también, ¿verdad? También para los que les interese, aquí hay un reloj de agua, es un reloj que llama una clepsidra, es un reloj que está en Berlín. Ahí, si quieren saber cómo funciona, pues pueden ir aquí primero al pub irlandés, se piden una buena cerveza, si quieren jeans o una más pesada, pues se agarre bien el cerebro y se pueden venir aquí a recargar a ver cómo está funcionando las distintas entradas y salidas de agua. Y trabaja bastante bien. Entonces, en este momento ya tenemos que el reloj de sol se usa en la actividad diaria, ¿verdad? Que ya se conoce el concepto de hora o de intervalos de tiempo. Las horas no son como las tenemos hoy. Usaban, nos vamos a ver ahorita enseguida, unos relojes que marcaban a partir del amanecer al siguiente amanecer, que se llamaban horas babilónicas, así se les conoce. Las horas italianas marcaban al otro lado, de la puesta a la siguiente puesta. Las francesas, de mediodía a medianoche, en fin, ellos marcaban el tiempo no igual que nosotros, pero podían hacer las combinaciones que les convinieran en su momento. También ya tenían marcados en los relojes los solsticios, los equinoccios y las constelaciones de la eclíptica, todo eso ya lo conocían. Aquí sobre esto del uso común del reloj, hay Plauto, que es un autor, es romano, por el siglo II o III, es un autor satírico, criticaba que cuando empiezan a usarse ya en forma generalizada los relojes de sol, de que decía, ¿a quién viene a fraccionar o a hacernos pedazos nuestros días? Es decir, a dividirle el día en horas, cuando antes pues el día era de lado a lado y se acabó. No, ya los relojes ya les imponían que había un patrón para dividir el día, él dice, en pedazos. Y dice, el mejor reloj que yo tengo son mis tripas,
y esas no me fallan. Y ahora me tengo que estar esperando a que el reloj pase a cierta hora para ir a comer. Ya desde entonces había esa crítica y había esos problemas contra las reglas del momento, ¿verdad? Entonces, termina el Imperio Romano, llega la Edad Media y aparece ahí las órdenes monásticas, y entre las principales están los benedictinos, cuyo fundador, San Benito, crea unas famosas reglas monásticas que prácticamente se siguieron en la mayoría, si no es que en todos los monasterios de Europa. Después hubo otras con sus variantes, pero digamos la fundamental fue la de San Benito. Entonces, entre otras cosas, esas reglas, aparte de otras muchas, decía que había que orar a ciertas horas del día. Ya entonces ya manejaban el concepto, ya digamos, de la hora, ¿no? Entonces se crearon lo que se les conoce como reloj de sol canónicos o relojes de sol de misa, algunos le llaman así. ¿Por qué? Pues porque para el caso de los monasterios, pues eran las horas en las que había que orar, y para el caso de las iglesias o para el pueblo, para la gente, pues es la hora en que iba a haber la misa. Entonces, estos relojes aparecen, desde luego, pues, en las iglesias, en la fachada sur principalmente. Estamos en Europa, acuérdense, por lo tanto, pues hay más sol en la fachada sur que en otra fachada. Entonces, este es un tipo de reloj de sol. Ellos usaban esta varilla indicadora que vemos aquí, y de los demás relojes de sol, se llama gnomon, con G, gnomon, al ponerle al último, que es el que indica, digamos, en términos ya más coloquiales. El gnomon es perpendicular a las paredes donde se colocaba este reloj. ¿Sí? Bueno, era en aquella época, sí. Si queremos un canónico, es ahora, ¿verdad? Pero bueno, entre los muy famosos, muy estimados por la comunidad gnomónica, ¿verdad? Está en este lugar, Yorkshire, en el año 1065. Claramente se ven las divisiones del día de 12 horas, pues, pero me marcaron prácticamente nada más, vamos a decir, cómo eran estas horas. Esta era la primera, la tercia en particular. Las otras también tenían su nombre, pero no eran importantes, puesto que en las que había que orar u oficios religiosos, normalmente eran estas, las que tienen, en este caso, la crucecita que por ahí se ve. Entonces, ahí, bueno, aparecen otra serie de grabados y otra información, pero lo importante para nosotros es que sepamos que en muchas iglesias antiguas, en la Edad Media, en Europa, se tenían los relojes canónicos o de misa, y desde luego los monasterios. Desde luego, ya dijimos, las horas son horas temporales. También es muy común encontrar en esa parte del mundo lo que en inglés ellos le llaman scratch, dial, o tallados o rayados, porque no era más que poner una pequeña varilla perpendicular a la pared, enterrarla, y sobre ella marcar como digamos hoy, con una navajita, con un clavito, ¿verdad?, las sombras o las horas que supuestamente ahí el párroco o alguna persona se ponía a marcar. Y hay toda una serie de estos vestigios en un montón de iglesias en Europa. Aquí ponemos el ejemplo de que está la iglesia completa, formal, ¿verdad? Posiblemente tiene su reloj mecánico, tiene su reloj de sol formal, digamos, bien hecho, pero aparte hay varios, 1, 2, 3 o 5 relojes esbozados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también se les da un valor pues gnomónico. La gnomónica, con G, gnomónica, también me faltó comentarle, es, digamos, la ciencia del arte y la construcción de los relojes de sol, así en resumen. Entonces, es muy apreciado. Hay grupos inclusive que se dedican a ir a las iglesias antiguas a buscar este tipo de relojes, y están clasificados, y en muchos casos hay historias de algunos de ellos, no todos, otros apenas son aparentes. Este reloj es interesante porque nos lleva a otro concepto, que es las horas planetarias. También ellos, acuérdense, en aquella época y más atrás todavía,
pues la astrología y la astronomía, pues no sabían quién era uno ni quién era el otro. Los astrónomos eran astrólogos y los astrólogos eran astrónomos también. Entonces, ahí, estas son las horas planetarias. No hay que decir o asignar a un planeta una cierta hora del día. En esta época apenas había reconocidos 7 planetas, por lo tanto se van repitiendo, después de la séptima vuelve otra vez a iniciar el ciclo de las horas planetarias. Entonces vean por ejemplo que la hora sexta es justamente la del mediodía, ¿sí? La primera hora pues en la mañana, no dice 6, 7, 8, 9, 10 de la hora del día, sino es la primera hora, la tercera, la quinta, la sexta, y la sexta, si pensamos que el día es de 12 horas, pues la sexta corresponde a la mitad del día, ¿no? Y también tenemos aquí unos numeritos que estos no corresponden a las líneas de declinación que les comenté al principio, o curvas horarias, también se les llama líneas de declinación. En este caso, ¿qué es esta curva? Vean cómo ya estamos empezando a ver que hay diversa información en un reloj de sol. Esto es la duración del día en esta fecha. Cuando la sombra de este nómono ande por aquí siguiendo esta curva, sabremos que la duración del día es de 8 horas. Entonces sabemos que aquí es invierno, ¿verdad? O cercano al invierno. Y acá, por el contrario, el día de salida a puesta son de 16 horas, muy cercano al solsticio de verano. Pues ya tenemos aquí más información. Entonces, si ustedes van aquí a este reloj y por ejemplo aquí está la sombra, pues saben que esta foto fue tomada, por lo pronto, fue tomada cercano a mayo, junio, julio, por ahí más o menos 3 meses, ¿no? Y es un reloj, este es uno de los relojes más completos con esta información de esa época. Ya para facilitar la visualización de la información, de alguna parte de la información de los relojes, vamos a poner nada más el diagrama de lo que sería un reloj de horas itálicas. Este es un reloj vertical, también es un reloj vertical. Por aquí sería donde estaría el nómono, ¿sí? Y este sería la curva del solsticio de invierno, esta del solsticio de verano, esta es la equinoccial. Y aquí podemos ver cómo se van contando las líneas. Si tuviera una sombra y tuviéramos por aquí la sombra, sabríamos que es la hora 15 de ese día, y por lo tanto faltan esta diferencia para llegar a la medianoche. Las 24 horas, la medianoche, ¿sí? De tal manera que si usamos este reloj en otro sentido, podríamos decir, si la luz está por aquí, puedo decir que falta 2 horas para que se meta el sol. Es otra forma de ver un reloj, ¿sí? Entonces expliqué el asunto, ¿sí? Entonces las horas itálicas se cuentan de puesta a puesta. Y en cambio, bueno, es un ejemplo real, un reloj, por ahí no me acuerdo dónde está. Ahí pueden ver ustedes la línea equinoccial y las curvas de las horas italianas. Estas son las babilónicas, al revés, se cuentan de salida. La primera hora, no las 6 de la mañana o las 5, sino la primera hora después de que salió el sol. Y ahí no la llevamos. Si estuviéramos, por ejemplo, la sexta hora en el equinoccio, ¿a cuál correspondería? Si la salida es a las 6, la sexta sería mediodía. La hora sexta, quiero decir, ¿verdad? ¿Sí? En el equinoccio el sol sale a las 6, le sumamos 6 horas, es mediodía. ¿De acuerdo? Entonces, es otra manera de contar el tiempo de amanecer a amanecer. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Sí? Tengo una pregunta. Estos relojes itálicos y babilónicos, ¿la gente a lo común lo podía leer o fue nada más para sacerdotes, para la iglesia? Seguramente era para la gente versada, para la gente ilustrada. La mayoría de la gente, yo creo que se conformaba con saber que tenía que ir a orar a la iglesia a tales horas, y posiblemente cuánto falta, posiblemente las italianas las utilizaran por las actividades del día. ¿Sí? Si te sabes que quedan 2 horas, pues nos quedan 2 horas de trabajo, ¿no? Es posible que algunos de ellos sí los usaran en forma más práctica, pero desde luego pues vamos a ver los relojes más complejos y esos evidentemente no eran para la gente común, ¿verdad? Precisamente por eso pusimos aquí una separación de las líneas, porque en el siguiente reloj
¿verdad? Ya se va a complicar, ya no está tan fácil. Entonces, viene ahí un mercader de un pueblo a otro, ¿verdad? Y llega ahí al palacio, ¿verdad? Que es un sultán muy culto, y manda a poner ese reloj, pues quién sabe qué será, se pasa de largo y se va a la venta. Entonces aquí podemos ver en este reloj, pues tenemos las horas, las italianas, tenemos las babilónicas, tenemos la hora solar, tenemos también la duración del día, por aquí no me acuerdo si es creo que esta es la duración del día. Tenemos también la salida del sol y la puesta del sol, ¿sí? Con más detalle lo podemos ver más adelante. Este es un reloj ya sencillo, solamente las líneas de las horas y las de declinación, que siempre, invierno, verano y la equinoccial, un reloj común. Este reloj está, digamos así, ladeado, por llamarlo de alguna manera, porque no está justo al sur. Conforme se va girando un reloj de la cara sur hacia el oeste o hacia el este, se van moviendo estas líneas. En eso más adelante lo veremos, pero también para que se ubiquen y no piensen que así es todo, ¿verdad? Porque hemos visto muchos que están inclinados de alguna forma. Ahí tenemos un reloj en este lugar de Alemania. Vean ahí, ¿verdad? ¿Qué se puede identificar? Por lo pronto, pues, tenemos los signos del zodiaco. Tendríamos, estas son las curvas de declinación que les decía. Este es verano, tenemos invierno, tenemos equinoccios y otras intermedias que se pueden o no incluir. Tenemos ahí, para facilitar un poco, tenemos aquí los antes en estas fechas. Y para facilitarlo, tenemos ahí, digamos, En la anterior pudiera ser aprovechando esa imagen, viendo el ángulo en el que está la varilla, es la orientación o el eje norte-sur de la Tierra. Sí. La inclinación que tiene es la inclinación del eje terrestre con respecto a esa parte de donde está geográficamente ubicado. Es correcto, sí. Lo veíamos al principio en las láminas, los relojes, sobre todo este está directo al sur. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, pues es simétrico alrededor de la línea de las 12, ¿sí? Y las líneas son, digamos, también son simétricas y no están curvas como esta, movidas hacia un lado o hacia otro. Estas están, digamos, horizontales, por así decirlo, ¿verdad? Están en línea, vamos, ¿sí? Y es correcto, la afirmación está orientado hacia el polo terrestre, este gnomo, ¿sí? Así es. Entonces, tenemos ahí los santos, todos estos son los santos de esta fecha, en esta curva. Aquí está no sé, San Felipe o no sé quién, San Jacobo, aquí está. Entonces, ya tenemos el santoral, tenemos el calendario, tenemos la declinación del sol, ¿verdad? Si sabemos que aquí esta curva nos está siguiendo la sombra, sabemos que estamos en diciembre o enero, ¿sí? Sabemos qué constelaciones hay en diciembre y enero, igual acá cerca del solsticio de verano. Tenemos también estas son la duración del día, tenemos la duración del día, también a qué hora sale y a qué hora se oculta el sol, ¿sí? Y aquí sale a las 4 se oculta el sol y sale a las 8 en esa fecha en verano, en el invierno, perdón. Y en verano sale a las 4 y se oculta a las 8. Es decir, hay mucha información en ese reloj de sol. Pero bueno, vámonos a otro para no quedarnos mucho aquí atascados. Llegan ya entonces en el siglo XIII los árabes a Europa, bueno, no en el siglo XIII, pero en el siglo XIII introducen en Europa lo que es ya justamente lo que acaba de comentar, el gnomon paralelo al eje terrestre. Todos los gnomones, hasta antes de que llegaran los árabes, con esta aportación que la heredaron de los babilonios y los griegos, su conocimiento, quiero decir, no se sabe con precisión quién y cuándo fue inventado, por así decirlo, el gnomon paralelo al eje terrestre. Se sabe que los árabes lo trajeron en esta fecha, pero se dice que tal vez en el siglo I después de Cristo los griegos pudieron haberlo tenido, pero no hay unas especies. Por lo pronto lo único que sí se sabe es eso. Entonces, al tener ya el gnomo polar, es decir,
conectado con el eje polar, ¿verdad? Cambia entonces ya todo el diseño y es a partir de ahí donde ya surge, se puede decir, la parte más creativa del diseño y construcción de relojes de sol, inclusive de tratados de relojes de sol, que los hay muchos. Aquí tenemos, por ejemplo, el viaje de la Tierra alrededor del Sol. Si le quitamos el envoltorio al eje y nos va a quedar el puro eje terrestre, y si cortamos una rebanada de jamón en el ecuador, tendríamos básicamente lo que sería el reloj de sol ecuatorial, que no es más que la misma Tierra, ¿verdad? Que es el reloj de sol más grande que existe, ¿verdad? Dejamos solo el eje imaginario y un plano que esté sobre el ecuador terrestre, y de ahí nos pasamos a lo que es el reloj de sol ecuatorial. Un ejemplo, pues aquí tenemos uno, de alguna manera es lo mismo, nada más con distintos diseños. Este es otro, más simple. Este de hecho es un reloj de sol ya formal, tiene ahí sus líneas de las horas, pero si le quitamos, digamos, la cáscara, esto es lo que tenemos: el reloj de sol ecuatorial, su cara norte, su cara sur. Me regreso un poquito. Aquí este reloj de sol ecuatorial en el hemisferio norte va a trabajar solo en verano, y a partir de los equinoccios de septiembre va a trabajar solo la cara sur en el invierno, y luego regresa a verse la cara norte en marzo, ¿sí? Entonces regresamos a este reloj. ¿Qué es un reloj de sol ecuatorial? Es un plano circular con un eje polar, ¿verdad? Y dividido en secciones de 15 grados cada una. Cada 15 grados corresponde a una hora, y ese se puede construir, es muy sencillo, con la latitud de aquí de Torreón, sería la latitud de Torreón, y las divisiones de 15 grados pues no tiene mayor chiste. Y ese es un reloj de sol ecuatorial, ¿verdad? Tenemos otro en esta parte de Alemania. Aquí lo que hacen ellos es mueven este anillo, y cuando ya queda la sombra más fina es la hora. Esto es en Alemania, y alguien me puede decir dónde está este reloj, si lo han visto. Pues en la sede de la Sociedad Astronómica de Gómez Palacio. Este está aquí en Gómez Palacio. Aquí me faltó comentarles, aquí este es un reloj, tiene 4 caras, bueno, son 4 relojes, por así decirlo, en un solo pedestal, pero también tiene un quinto reloj, que es este, es uno similar a este, pero aquí pueden ustedes ver las líneas de las horas. Aquí está el círculo polar antártico, el trópico de Capricornio, el Ecuador, y los otros círculos hacia el norte. Aquí, si nos acercamos, podemos ver que son 12, 13, 14, 15, son como dos. Ven el terminator, se llama así terminador, ¿verdad? La línea de la sombra, la penumbra entre la luz y la sombra se le llama terminador, así le llaman, en inglés terminator, así se llama. Bueno, donde da ese límite es la hora solar con este reloj. ¿Y dónde está? Está en la planta Laguna de Comisión Federal, ahí en los jardines. Con suerte y se puedan asomar y lo puedan ver desde el bulevar. Ahí es donde está el paso peatonal, por ahí. Con suerte lo pueden ver porque ahí está medio tapado. ¿Sí? ¿Ese quién lo instalaría? Ese lo construyó Cirilo Núñez. Él lo talló. Por ahí tiene su firma, por ahí está. Y él, más adelante lo vamos a platicar, fue discípulo de la persona que construyó el de Torreón Jardín que estábamos hablando hace un momento. Él fue el discípulo de Miguel Bertrán, el señor de Ecken. Él, yo creo, aprendió y construyó y otros en la iglesia de Guadalupe, de pasadita, para que si quieren ir a verlo, Guadalupe, en la esquina de Ramos Arizpe y Juárez, ahí hay dos, uno a cada lado. También construido por esta persona, Cirilo Núñez. Entonces, este está aquí en Gómez Palacio. ¿Alguien lo vio? Me parece el de Lerdo. ¿Dónde estaba ese? La salida de Lerdo, enfrente, por el periférico, al lado de la trituradora. Es correcto, ahí está. Posteriormente, me pareció verlo en el Panteón Municipal, no recuerdo. Después estuvo aquí en la calzada Guadalupe Victoria. Lo quitaron y pusieron a Guadalupe Victoria.
y quién se quedaría con él. La mitad, todo es correcto, lo único es que en el panteón hay otro. ¿No es el mismo? No es el mismo, hay otro. Efectivamente, tú ya dijiste la historia, desgraciadamente hicieron una glorieta ahí, quién sabe dónde esté actualmente, pero vean, es el mismo tipo de reloj. Este sí lo construyó una persona de aquí de Lerdo, bueno, de aquí de Lerdo de Gómez. Inclusive ahí en las piedreras que están en la salida de Raimundo, había otro reloj parecido al de Torreón Jardín. Ahí me tocó ir a ver y tomarle fotos y estaba un poco más burdo, era prácticamente una reconstrucción del otro, pero era una persona que tenía interés en los relojes y él construyó este y también construyó el de ahí el del Panteón de Gómez. ¿Sí? Desgraciadamente este reloj no sabemos dónde está. El del Panteón, hace mucho que no voy, esperemos que los muertitos no se lo hayan llevado. Porque ya ven que los muestros botan y salen ahí a penar. Entonces, pues ya entrando más a la materia de los relojes ecuatoriales, aquí la idea es mostrarles a ustedes la inclinación de los gnomones para confirmar lo que comentabas. Y como ver más o menos, está en Bath, en Inglaterra, son los baños romanos ahí que había. Este reloj pues es más, no es de los romanos, pero ahí está. Vean el ejemplo embarrado, que será, pues, no sé, 8 o 10 grados de latitud, casi aplastado. Y vean en Dublín, 53 grados. Nos da una idea de que si estamos en Dublín a 53, nos vamos a Torreón a 25, luego a Barbados, 8 o 10, ¿qué va a pasar en el Ecuador? 0 grados. 0 grados. ¿Sí? El reloj es solo horizontal. Allí hay cosas interesantes. Entonces, otro tipo de reloj ecuatorial combinado con un horizontal. Vean ustedes que lo que sería el eje polar para el ecuatorial también es el mismo, digamos, gnomo que va a proyectar la sombra sobre el reloj horizontal. Es una combinación. Y a partir de ahí, pues ya existen un montonal de diseños, combinaciones de datos, de líneas. Y para no hacer menos a otras culturas, pues aquí tenemos unos relojes, vamos a decir musulmanes, pues sí, cada concepto. El principio pues es el mismo, ¿verdad? Este es de 1300, no sabemos, bueno, no sé qué fecha es. Este es un reloj otomano, muy completo, que entre las características principales de los relojes musulmanes, por así decirlo, es de que aparte de dar las horas del día, horas solares desde luego, también tienen una línea, una marca para indicar la dirección de la Meca. Ya ven que ellos oran en dirección a la Meca. Entonces los relojes de sol tenían esa función, entre otras, y también tienen unas curvas y otros gnomones. Este tiene 4 gnomones, ¿verdad? No conozco todos los detalles del reloj, pero en forma general estos gnomones nos indican con su sombra las horas de oración que ellos tienen que hacer. Acuérdense que ellos tienen que orar a ciertas horas del día, no sé si todos los días, pero bueno, para eso es este reloj de sol, similar a los que veíamos los canónicos acá en el occidente, pero estos con más precisión, porque tienen inclusive la curva ya del día. No es lo mismo en verano que en invierno, ¿sí? También hay relojes bifilares, que quiere decir que la intersección de dos gnomones son los que van a proyectar el punto que nos va a marcar la hora. Es decir, aquí no hay un gnomon paralelo al eje terrestre. Aquí es, en este caso, una cadena con un gnomon y aquí tenemos 2 varillas horizontales. Desde luego estos relojes ya son modernos, los pongo para que vean toda la variedad de tipos de relojes de sol que puede haber, y más adelante vamos a seguir con la información que se puede obtener del reloj. Ya vimos varias cosas. Por último, para terminar hoy la plática de hoy, pues ya es el tiempo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, unos relojes de reflexión. Entra la luz en un pequeño edificio, hay un espejito pequeño con vega para el diseño, y sobre ese espejo va a proyectar un punto de luz
Y desde luego, pues el que diseñó esto en una superficie curva, hay que darle nuestro respeto, ¿verdad? Porque no está fácil. Y aparte la información que le puso un montón de líneas. Cada línea significa algo. Ahorita no vamos a describir este reloj, pero es un reloj que está en un palacio, no me acuerdo el nombre del palacio. Ahí está, en Roma, está en Roma. Si alguien tiene la oportunidad de ir por ahí, es un reloj realmente fantástico, ¿verdad? Muy, pues es relativamente preciso porque nos da un haz de luz, o sea, no es una sombra difusa. Y, Inge, perdón. o sea Sí. que pues, cuando hay eclipse, podemos decir que está fallando, ¿verdad? No se ve. Vamos a ver luego unas Es una fotos anomalía. en la siguiente plática. Ya para terminar hoy, ¿verdad? En la siguiente plática vamos a ver cuando el eclipse, creo que del 91 en Europa, eclipse total, en las líneas meridianas gigantes que hay en algunas iglesias, en Bolonia, en Roma, en Florencia, se ve el disco solar en el piso, sobre la línea meridiana, y se ve la sombra de la luna. O sea, eso fue algo fantástico para quienes pudieron estar, no nomás viendo el eclipse, sino viéndolo ahí. La proyección de la Entonces, por cuestión de tiempo, lo comentamos al principio, vamos a dividir en dos partes esta plática. En la siguiente plática vamos a terminar de ver ya los diversos tipos de relojes de sol que hay. Vamos a ver los relojes de sol portátiles, entre otros. Vamos a ver las líneas meridianas y sobre todo cómo poder leer de hora solar, cómo convertir de hora solar a hora civil, y algunos ejemplos de relojes sofisticados o interesantes o famosos en el mundo. Entonces, por el día de hoy, pues a menos de que hubiera alguna otra cosa, terminaríamos la sesión. Y Vamos a darle un aplauso al ingeniero.